está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos. ¡En la feria! ¡En la feria! Nuestro bonito León, Guanajuato, claro que sí, es algo para presumir. Estamos muy orgullosos de nuestra feria. Y pues, ¿quién mejor que nosotros para decirles todos los tips, todos los consejos y todas esas cosas que ustedes quieren saber si quieren venir a este lugar en esta edición 2025? Como cada año les traemos este video donde les vamos a mostrar todas las cosas nuevas que se hayan implementado este año en la feria y pues las que ya son viejas que algunos a lo mejor no conocen, y si son de otros lugares anímense a venir porque la verdad no es por presumir ni porque seamos de aquí, pero es una de las ferias más bonitas del país, así que tienen que venir alguna vez en su vida. Así es de que ya saben, quédense viendo este video para que sepan y sobre todo que no se los van a chamaquear en el intento. Así es de que no se diga más y ¡vénganse! Chavos, y pues el costo para accesar este año 2025 es de 14 pesos por persona. Niños mayores a 1.40 y adultos mayores pagan solamente 6 pesos. Este año implementaron una nueva modalidad que se llama Fast Pass, que es un pase que ustedes compran online en su página de internet de la feria, que tiene un costo igual de los 14 pesos, pero también les realizan un cargo por servicio de 11 pesos. Entonces, si compran su boleto en línea, les va a costar 25 pesos. La ventaja es pues que llegan rápido porque les va a llegar un código QR, llegan a la feria, inmediatamente nada más escanean su código QR y accesan, porque en muchas ocasiones cuando hay mucha gente, pues la verdad las filas de la taquilla sí son bastante grandes, entonces pues se ahorran esa fila. Sí, sobre todo cuando uno viene en fin de semana o algo así. Nosotros venimos exactamente el primer día de la feria y pues obviamente no hay tanta gente, está como más tranquilito, está como más chido. Ese es otro tip también que les podemos dar, de venir temprano o venir un día, a lo mejor entre semanas, si está entre sus posibilidades, claro que sí, porque luego a lo mejor toda la gente pues trabaja y nada más viene los fines de semana, pues esa es una muy buena opción, igual a comer o algo así, ¿no? Sí. Ya nosotros también aplicamos esa de, ¿cómo ves? Vamos a comer a la feria en un guarache o algo por el estilo. También lo nuevecito de aquí de la feria es de que hasta 1.40 no pagan, entonces Matías no pagó, mide 1.29 más o menos, entonces pues no pagó 1.39 este no pagó este año, entonces pues la verdad está muy chido que se ahorren esos 14 pesitos nada más. Y pues si nunca han venido a la Feria de León y vienen en auto, no se preocupen porque en los alrededores de la feria siempre hay muchísimos lugares de estacionamiento. Cada año la verdad cambian sus costos, casi siempre en aumento, o más bien siempre van en aumento. Sí, siempre aumenta. Este año tienen un costo de 30 pesos por hora los que están así cerquitita y a un ladito de la feria. Hay otros estacionamientos aquí alrededor de la feria, pero por lo general siempre se llena ese de Explora, entonces pues nosotros agarramos ese, pero también hay otro aquí a la vueltecita en el Teatro Bicentenario o a los alrededores de la feria, también hay estacionamientos que rondan los 100, 120 pesos, entonces ya dependiendo cuál agarren, esos son tiempo libre, este que agarramos nosotros pues es por hora, pero pues por lo general que duramos aquí unas 3, 4 horas más o menos. Sí, más o menos. Entonces pues es más o menos lo mismo. También en las calles aledañas a la feria, o sea, las calles así públicas, pueden quedarse porque hay lugares donde pueden estacionarse. Sin embargo, pues ahí ya saben, pues es dejarlos así a la intemperie, a nomás darle la bendición y que todo salga bien. Normalmente hay gente cuidándolos o así, pero pues lo que más les recomendamos, la verdad, pues es que sí lo dejen en un estacionamiento. Y mejor pagar esos 30 pesos y no comprar una batería nueva o algo así. Algo nuevo que pusieron en esta edición de la feria son estas pantallas que están a mis espaldas, en donde van a encontrar ustedes información sobre la feria. Van a encontrar un mapa interactivo donde van a poder ver dónde están parados ustedes. Ya ustedes, si quieren ir a algún lado, pues ya ven en el mapa dónde están. Aquí les dice dónde están ustedes y ya ustedes aquí se pueden ubicar. Acá está Explora, el Palenque, lo del Foro Mazda, todo aquí lo encuentran. Entonces es como una opción rápida por si se pierden o algo por el estilo. Pues la son verdad, nuevos. Sí, no hace como que falta mucho pierde, ¿no? Pues para los que ya hemos venido cada año, pues no. Pero si es primera vez que nos visitan o algo, pues el mapa creo que va a ser buena opción. También aquí pueden ver la cartelera para que vean, ¿quién va a estar hoy? Oh, no, pues que hoy va a estar la arrolladora. Vamos a ver si hay boletos, que no hay boletos, ¿verdad? Pero bueno. Y ya si vienen aquí todos los eventos que hay por día y ya ustedes pueden checar ahí los que necesiten. Por ejemplo, hay Pachayán. Es que escaneas el código y te manda a la página de la feria donde puedes comprar boletos, pero ya para ningún artista hay. Ya ni le piquen, ni le busquen, ni le pausen al video porque ya no hay. Esa es la del Foro Mazda, pero en el Palenque todavía hay. No, tampoco. Tampoco hay. Creo que para casi nadie hay boletos ya. Lo más nuevo, lo más actual, lo más interesante
interesante. El nuevo show ahora es de Nickelodeon. Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Algo padre de la feria es que tratan mucho de innovar y cosas que son familiares. Traen que shows que de Disney, que del espectáculo de hielo, que el circo y cosas así. Y este año pues innovaron con la cuestión de un show de Nickelodeon. Así que si quieren venir, pues está en el domo de la feria. Tienen 2 funciones todos los días, a las 4 y a las 8 de la noche. Ya por aquí nos encontramos una amiguita que entró ya a la función y nos dijo que estaba súper padre. Saludos a Clau. Ya después vamos a traer por ahí a Mati. Pues aquí ustedes pueden venir, es totalmente gratuito. Se forman y los dejan entrar, pero si ustedes quieren no hacer fila, porque la verdad siempre las filas para los espectáculos gratuitos son algo largas. Entonces, si no quieren formarse, pueden pagarlo de la línea 0. En este caso hay 3 zonas, línea 0A, línea 0B y está una que se llama zona pegajosa, que después ya cuando termina todo el show musical, al final les avientan slime a los niños. Entonces, toda esa zona es de niños. Veo que en la parte de la zona pegajosa hay una parte para papás, por si los papás no se quieren llenar de slime, solamente dejan a los niños para que se llenen. En el caso de este show, este sí es slime. No es como en el Hotel Nickelodeon, que no es slime como tal, porque ahí es más como líquido verde nada más. Pero aquí no, aquí ya vimos ahorita salieron unos niños y sí traen literal así la ropa manchada. Así es que pegajoso. Si piensan venir a eso, de que se llenen y todo slime, sí tráiganse a lo mejor o toallitas o otro cambio de ropa, porque no se llenan muchísimo, pero pues sí se llenan algo de así de verde. Y tráiganse ropa que no les moleste o que no vaya a ser como que, ay, se manchó la ropa nueva. No, tráiganse algo así viejón. Sí, aquí les vamos a dejar igual el costo de cuánto es, cuánto sale la línea 0 y estar en esa zona de la zona pegajosa. Entonces, por si quieren venir, lo que les recomendamos pues es comprarlos en línea para que ya tengan listos sus boletos y se vengan directamente al show. Chavos, y pues si ocupan, ya saben, aquí hay sillas de ruedas, carritos, carriolas y todo eso. Hay costos de renta y hay lockers también. Aquí les vamos a dejar los costos por si ustedes ocupan alguna carriola, alguna especie de paquetería, alguna silla de ruedas o algo por el estilo. Pero si no, pues tráiganse la suya. El lugar está adaptado con rampas y todos los accesos disponibles por si quieren venir con su silla de ruedas o su carriola. Algo importante es que si van a rentar algo de eso, traigan una credencial de lector porque ese se los van a pedir sí o sí. Y este lugar lo encuentran abierto de 10 de la mañana a 11 de la noche. Entonces es un poquito menos que el horario de la feria, pues para que vengan y la regresen y no se la vayan a quedar ahí en el antro. Era lo que te decía, yo decía, pues igual la puedes rentar por si no puedes caminar saliendo del antro o del palenque, pero no, creo que no la prestan para opción. Eso. Chavos, y pues aparte también de las pantallitas donde van a encontrar el mapa e información de aquí de la feria, hay unos modulitos como este que está a mis espaldas, en donde hay personas que les pueden dar información de lo que ustedes necesitan saber de la feria, que si necesitan saber horarios, que dónde está tal cosa, que cuándo viene la arrolladora, que cuándo viene quien sea, pues ya ahí ustedes pueden preguntar en ese módulo de información. De todos modos, aparte está también la página de internet, ahí también viene mucha información, algún artista, o que si vino Guarachín y Guarachón, que Doña Petra y todo eso, ahí lo van a poder encontrar sin problema. De estos módulos hay 4 repartidos en toda la feria, entonces pues en algún momento van a encontrar alguno por si tienen dudas. Chavos, y pues algo importante, ya saben, aquí hay a un ladito de la Camila en sus noches de despecho, a un ladito hay un Oxxo, claro que sí, pueden hacer todos los movimientos del mundo mundial y está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, o sea, casi las 24 horas. Entonces, si ustedes no se ocupan algún servicio del Oxxo, es un depósito o algo por el estilo, aquí lo van a poder hacer sin problema. Hay una caja abierta nada más, no sé, sí, nada más hay 4 cajas y de las 4 cajas están 2 abiertas nada más. Entonces, se cumple la misma sentencia de las tiendas convencionales. Algo muy atractivo o muy característico de la feria, claro que sí, como no, con todo gusto, y que luego se andan peleando ahí con las de Aguascalientes, es de que quién trae a los mejores artistas, quién tiene acá el ahí mejor andan show, echándose sus pleitos. Pero bueno, cada feria trae muy buenos artistas y en este caso la Feria de León, la verdad es que se ha lucido desde hace unos añitos hacia acá en los artistas que ha traído, porque antes traían solamente artistas pues nacionales que también son muy buenos, y a partir de hace como 1 o 2 años empezaron a traer artistas internacionales. Cuando lo anunciaron recuerdo que mucha gente estaba incrédula, decían, hoy es Día de los Inocentes o algo así, y no, al final resultó ser cierto. Entonces este año también trajeron artistas internacionales y la verdad es que esos boletos, los de la mayoría de los artistas, son muy peleados. Entonces hay 2 recintos aquí en la feria en donde ustedes pueden ver estos artistas. Uno es el palenque, que ese sí o sí tienen que pagar. Hay de diferentes costos para estar hasta abajito, súper cerquita del artista, o estar hasta donde tienen que usar casi binoculares para alcanzar a verlo. Obviamente los costos varían de acuerdo al artista que vayan a querer ver ustedes. Y existe otro lugar en donde se realizan también conciertos que se llama el Foro Mazda. Los conciertos ahí son totalmente gratuitos. Para la cuestión del Foro Mazda, el año pasado tenían que venir y formarse por una pulsera y unas filas larguísimas. Este año decidieron hacerlo todo en línea. Van a tener que entrar a la plataforma, formarse virtualmente y agarrar ahí sus boletos gratuitos. Pero la verdad, siempre todos los eventos gratuitos que hay aquí en la feria siempre tienen muchísima fila para poder ingresar. Entonces, si ustedes quieren evitarse esa fila, tener lugares preferenciales,
preferenciales, pueden optar por pagar la línea cero. Todos los espectáculos gratuitos manejan esa modalidad. Ustedes la pueden comprar en la página de la feria y eso les da acceso preferencial por otro lado, no por donde entran todos los que entran totalmente gratis. Los asientos son los mejores, los que están como más cerca del escenario o en lugares estratégicos para que ustedes estén mejor. En este año lo van a manejar mediante un código QR que, según dicen los muchachos de la feria, se van a evitar lo de los revendedores y todo ese show. La verdad, pues a ver si es cierto, porque pues no sabemos si eso vaya a funcionar o no, porque de todos modos el código QR que ustedes van a accesar tiene sus datos, entonces pues por ahí les van a pedir un ID y todo ese show. Entonces pues igual, ya saben, no apoyar a la reventa porque pues eso no está tan chido. Y pues si quieren venir a ver, bueno, ya de hecho ya no hay, ¿verdad? O sea, ya no así. Ahorita ya no hay para casi nadie. Salieron desde el 18 de diciembre la venta de boletos y la verdad estuvo bien peleado. Ahí la Baby se alcanzó unos 2 de Yuridia y eso así como que, ay, raspándose. Bueno, yo raspando. Sí, mi Baby fue el que los consiguió. Ahí no entraba a la plataforma y tardaba y así, entonces pues mínimo puede conseguirle 2 de línea cero. Entonces se va a venir a ver a las Yuridias. Sí. Y pues aquí a la entrada, a un laditito donde está el Oxxo, ya saben, está toda la zona de antros, donde se pueden venir a echar un bailecillo, unas copitas, un traguito, cigarrillo también. Una zona de restaurantes, bar. Aquí hay restaurantes especiales de comida mexicana, pero también hay bares que funcionan hasta la madrugada. Si ustedes quieren venir a pasar la fiesta, a estar a gusto acá echando cerveza, pues aquí van a encontrar estos lugares. Hay de todos los gustos, hay ranchero, hay de banda, De rock, de alitas, de tostadas, de mariachi de también. pizzas, de boneless. Entonces, por fiesta aquí no van a batallar en lo absoluto. Y pues si ustedes quieren venir a esta feria, estará desde el 10 de enero hasta el 5 de febrero. Tienen casi un mes para poder venir y disfrutar de esta bonita feria. Y tiene un horario de 10 de la mañana hasta la 1 de la mañana, es el horario que pueden acceder. Hay personas que salen más tarde de la 1 porque se ganan al palenque o a algún otro lado, pero para acceder tienen nada más ese horario. Sí, igual mencionamos que pueden acceder pues porque es un circuito cerrado. No es como por ejemplo la feria de Aguascalientes, que es como abierta en las calles o algo así. Este es como un circuito donde hay un acceso, una salida, y pues por eso lo mencionamos. Y cada año la feria invita a algún estado para que traiga a conocer cosas de su estado. Tienen un stand completo, pues promocionan su estado en varios lugares de la feria. Y en este caso, este año, el estado invitado es Coahuila. El bello estado de Coahuila, donde ya hemos conocido las Cuatro Ciénegas. Tenemos que regresar ahí, baby, algún día. Sí. Una recomendación si nos visitan de otros lugares de la República es que si vienen a la feria le dediquen por lo menos unos 2 días, porque la verdad en un día no alcanzan a recorrer todo ni alcanzan a ver muchos espectáculos gratuitos, porque la verdad sí es bastante grande, así que sí dedíquenle unos 2 días y pues lo más recomendable es que se queden en un hotel cercano a la feria para que así puedan nada más como que casi cruzar una avenida, estar en la feria y en la noche poder regresar a su hotel sin ningún problema. Para los que no sepan, pues tenemos una agencia de viajes aquí en León, Guanajuato, así que si quieren reservar o cotizar cualquier hotel aquí en León o en Guanajuato o en cualquier lugar de la República Mexicana, ya saben que en la cajita de información les dejamos todos los datos para que nos manden un mensajito y podamos ayudarles con sus reservas. La recomendación que les hacemos es reservar mínimo unos 6 meses antes para que no vaya a ver ahí que ya no alcancé o algo así. Entonces, para que lo tengan en cuenta por ahí. Y si no es aquí en León, si van a la feria de Aguascalientes, también ahí en Aguascalientes tenemos hoteles cercanos. Entonces, pues, para que no se les van a chamaquear en el intento. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Chavos, y pues algo imperdible también, claro que sí, cómo no, es la parte del Poliforum. Siempre están estos de los relojes aquí, ¿verdad? Sí, en la entrada. Esta parte que llamamos el Poliforum es un edificio que está dentro de, bueno, no un edificio, sino un espacio que está dentro de la Feria de León, que durante todo el año se utiliza para eventos empresariales, sociales, de hecho, o para conciertos, cosas así. Y durante la feria lo hacen para poner muchos stands de venta de muchísimas cosas. Uno no viene así con la mentalidad de quiero comprar esto, uno viene a ver y sale con 1000 cosas. Es como ir al Costco en realidad, algo o sea, así. ve muchas cosas y ya no sabe ni qué comprar. De hecho, también cada año sale algo de moda, ¿verdad? Sí, algo siempre cada año, algo de juguetito, algo así. O todavía no sabemos de qué va a salir este año. Allá hay capibaras ahí. Ah, las este capibaras, año ¿verdad? los capibaras están de moda y seguramente va a haber la Bubus también. La sí, vean, listos. Entonces, aquí se pueden venir. Esto está abierto igual en el mismo horario de la feria. No sé, aquí ocupan unos calcetines, un juguete o algo por el estilo. Aquí sin duda alguna lo pueden encontrar. Y pues ya hasta el final de aquí del Poliforum encontramos también esta zona que ya ustedes también conocen. De hecho, ya le cambiaron el logotipo a Guanajuato. Ahí está, ahí se ve. Entonces, esta es la zona de la marca Guanajuato. Aquí obviamente lo que van a encontrar son puras marcas de aquí del estado de Guanajuato, puros productos hechos en Guanajuato. Así que pues bueno, vamos a dar una vueltecita a ver qué se nos pega. De por hecho, aquí. pues también hay chimichurri
chimichurri. Si ustedes no sabían, el chimichurri se inventó, yo digo que aquí en León, ¿no? Se inventó aquí. No sé, pero sí, aquí en León comemos la pizza con chimichurri y en varios lugares también del país comen eso, pero no en todos lados. Así que si no la conocen, pruébenla porque la pizza sin chimichurri no es pizza. Y el chimichurri no es el verde, es el argentino. No, es uno naranjita. De hecho, la Babies tiene una receta en su canal. Sí, tienes una receta ahí, ¿no? ¿Y cómo se hace? Vayan a ver el video para que vean cómo se hace. Bueno, que de hecho también nosotros en nuestra agencia de viajes ya somos marca Guanajuato, ¿verdad? Ya lo tramitamos por fin y pues ya nos llegó por ahí el distintivo de marca Guanajuato. Entonces somos una marca 100% guanajuatense y 100% mexicana. Y pues como el ambiente está como de lluvia, como de friecito, vamos a probar una cajetita aquí hecha 100% de Celaya. Bueno, eso es lo chido, ¿eh? Celaya se caracteriza porque son productores de cajeta, Irapuato de fresas. Entonces vamos a comprar una cajeta y pues vamos a hacer unos bolillitos con cajeta y un chocolatito caliente y así. ¿Cuánto cuesta esa, señor? Esa en 65. 65 pesos esa, ¿eh? ¿Qué tal? Les dan la prueba, si no les gusta. ¿Esta cuál es? Una cajeta. Cajeta quemada. Y pues ahí está, vean, una cajeta, ahí está, que dijo el señor que no tenía casi azúcar, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, está rica. Y un jamoncillo. De cariño se puede decir jamoncito. Jamoncito. Y pues ya saben, una de las cosas a las que uno viene a la feria es a comer. Y aquí la Feria de León cuenta con una amplia zona gastronómica en donde ustedes van a encontrar muchísimas cosas. Van a encontrar desde el famosísimo guarachín y guarachón, van a encontrar gorditas tarascas, van a encontrar que las tortas alemanas, hot dog, pizza al vapor, de lo que se les antoje, seguramente van a encontrar aquí en este lugar. Esta zona no ha cambiado, es la misma zona del final, casi donde está el Foro Mazda enfrente. Entonces pues aquí van a poder encontrar de todo, ya saben. Los taquitos, lo más tradicional que es aquí, bebé. ¿Qué es lo más tradicional? El guarachín y guarachón es una de donde más gente van a encontrar siempre porque es uno de los más famosos. También las gorditas tarascas es otra de los más famosas y también las tortas alemanas. Esas también son muy famosas. Algo que hicimos nosotros es de que vimos mucha gente en el guarachín y guarachón. Definitivamente dijimos, no. Ya traíamos mucha hambre. Sí, o sea, si quieren un guarache, vengan cuando todavía no tienen tanta hambre. Sí, porque sí se avientan a veces hasta una hora en fila. Entonces, si vienen con mucha hambre, en media fila van a decir, ay, no, ya vámonos. Sí, pues encontramos una opción que la verdad no le teníamos fe, la verdad. No, se llama igual guarachín y guarachón, pero tiene así en chiquito el Junior. Dijimos, pues bueno, vamos a probar y así, pero la verdad sí nos gustó. Ese está donde está la zona de bares. Ahí está, la verdad nos gustó mucho. Sí. De todos los que hemos probado, que es de sentarse, es el que más nos ha gustado. Sí, después de guarachín y guarachón original, yo creo que sí ya está en segundo lugar. Y después las tortas alemanas y después las gorditas tarascas, ¿verdad? Entonces así les dejamos como nuestro top de aquí de la feria. Y nos gastamos 640 pesos. La Babies pidió un guarache junto con Michelle y yo. Matías pidió una piecita de pollo con arroz. Yo pedí un guarache mixto de bistec con chorizo. Y pues la verdad sí nos gustó mucho. Aparte también tienen comida como tipo oaxaqueña. Entonces pues yo me pedí ahí tlayudas, tienen guarache pero de mole, tienen muchas cosas, chapulines, chocolate en leche, chocolate en agua. Es como oaxaqueño, así que si quieren probar algo así, pues es un buen lugar. Yo me pedí por ahí un chocolate en leche, pero la verdad no me gustó mucho, entonces ahí les dejamos el dato. Y pues claro que no podíamos dejar de mencionar estas gorditas tarascas a fondo, claro que sí. Vean, una gordita de chicharrón, una gordita de requesón, una gordita combinada y un refresco. La recomendación es la gordita combinada, para que prueben las dos cosas porque está muy rico. La verdad nosotros no somos como que muy fans de comprar gorditas, ¿verdad? Si venimos y nos vamos a formar una hora, preferimos formarnos por el guarache. Pero sí hace mucho que no comemos gordita. De hecho, ahorita se me antojó una gordita. Pero bueno, entonces ahorita es un día relax, algo así. Entonces la fila está pues más o menos, ¿verdad? Hay sí, basta ya, como unas 50 unas personas. 50 personas o algo así. Entonces en fin de semana yo creo que sí dobla, ¿no? Sí. Las 100 personas. Aquí les dejamos el dato. Esto es algo de los imperdibles que tienen que probar aquí en la feria. Las gorditas tarascas, el guarachín y guarachón. ¿Qué más dijimos? Las tortas alemanas. Las tortas alemanas, ahí está. Entonces ahí les dejamos el dato. Algo también que hemos notado este año es que hay un poquito más de mesas para que la gente pueda sentarse a comer, porque la verdad cada año lo batallamos. De todas maneras hay mucho espacio, sobre todo como en la parte de afuera del Poliforum hay como una especie de banquita, por así decirlo, en donde pueden sentarse, pero también están estas mesas donde pueden ahora sí comer como más a gusto. Sí, porque antes uno comía ahí sentado en la banquetita o no sé, sentado afuera del Poliforum o algo así, y pues la verdad está muy chido de que ya hayan pensado en eso, ¿no? De hecho no sé por qué se tardaron tanto en poner como que tantas mesas, habiendo tanta comida en este lugar así, y uno ya compra que las fresitas y todo ese show y ya se las puede echar aquí a gustito. Chavos, y pues lo más nuevo, aparte del show de Nickelodeon, es esta parte que es como zona interactiva de Nickelodeon. Tienen dos zonas, son como dos burbujas, una es de Paw Patrol y Dora y la otra zona es de Bob Esponja. Ambas salas o ambas burbujas son interactivas, son lugares donde pueden llegar los chicos a tomarse una fotografía, a hacer uno que otro jueguito. Por ejemplo, aquí en el de Bob Esponja, que es la amarilla, hay una zona de medusas, está la escuela
¿cómo se llama? De manejo. La escuela de manejo de la señora Po. Unos sets para que ustedes se tomen unas fotitos. La verdad está chido, pero siento que está muy chiquito como para pagar 85 pesos. O no sé, ya ustedes definen. Pues ahí. Mati estuvo viendo ahorita las fotos y se emocionó. Entonces después lo vamos a traer, yo creo, para que pues él disfrute. Aunque yo lo que siento es que es poquito lo que hay adentro. Sí, pues. exactamente. Este lugar está funcionando desde las 12 del día hasta las 7 de la noche. Dan acceso cada hora. El último acceso es el de las 7 de la noche. Exactamente, entonces ustedes pueden comprar también aquí Fast Pass, cuesta 85 pesos más cargos o ya No, ya todo, con ya cargos. con todo, ya. Lléveselo de paquete, 85 pesos cuesta, entonces para que no hagan fila, ahí les va a costar eso, pero yo la verdad no sé si pagaría 85 pesos porque la verdad está muy chido. O nomás el de Mati. Ay, Sí, no, que pase solo. Pero la otra zona, la rojita, la bolita rojita, es de Paw Patrol. Y ahí sí es como un poquito más chiquita, hay como una resbaladillita. Es como para niños más Exactamente. chiquitos. Yo creo que se parece mucho a la zona en el Hotel Nickelodeon, a la de Paw Patrol, que las resbaladillas están como más chiquitas. Sí. Que está como... Sí, es como para los niños de así. 5 hacia abajo. Sí, exactamente. Entonces siento yo que el área roja es de Paw Patrol y Dora para los niños chiquitos y esta es para un poquito más grandes, pero no tan grandes. No, máximo 12 yo creo. Sí, entonces esto es lo nuevo, lo de hoy, la zona de Nickelodeon, las bolas, la naranja y la amarilla. Pásele, aquí es. Chavos, algo importante, la parte de los baños, les vamos a dar un tip ahí secreto. Esta es el área de los juegos, donde empiezan los juegos, entonces aquí hay unos baños y aquí se va toda la gente. Estoy en unos baños. Exactamente, atrás de esos baños, adelante de estos baños hay otros baños. Y esos están más solos porque mucha gente no sabe que atrás hay otros baños. Sí, entonces tip irreconocible o tip irremediable, no se queden aquí esperando porque luego el de las mujeres, no hombre. Siempre una Hay filota. una filonona. Pero allá atrás no hay. Ay, no hay nada de fila. Eso, muy bien. Chavos, y pues llegamos a la parte de la playa. No se crean. La parte que más nos interesa, a lo mejor a nosotros en lo particular, que es la parte de los juegos mecánicos. No sé, a mí me gusta mucho. Sobre todo creo que a los más chicos son a los que les gusta mucho esta zona. Y es que no puede haber feria sin juegos mecánicos. Ahorita nos encontramos en la zona de juegos mecánicos de aquí de la Feria de León. Está ubicada en la misma zona desde hace muchísimos años, así que no hay pierde. Además, pues bueno, es donde alcanzan a ver todos los juegos altos, la rueda de la fortuna y todo eso. Sigan la luz y ahí van a encontrar los juegos. Los juegos funcionan de la siguiente manera. Si ustedes vienen lunes, martes y miércoles, pueden comprar una Garcipulsera que cuesta 390 pesos y con ella se pueden subir a casi todos los juegos. Y digo casi porque dice ahí en letras chiquitas que es juegos infantiles y familiares. Hay juegos que son como los más extremos, que esos no los incluye, esos sí los tienen que pagar aparte. Pero pues si piensan subirse a muchos juegos, creo que sí conviene comprar la pulsera. Otra opción que tienen es comprar una tarjetita que cuesta 5 pesos y esa recargarla y con esa en cada juego van pagando. Si ustedes recargan de jueves a domingo y le ponen 500 pesos, les regalan 100 pesos, así que les dan 600 pesos en total. Por ejemplo, ahorita estaba como el chipi chipi o algo así y vimos que los juegos estaban funcionando, entonces pues no se cancelan. De todos modos es raro que llueva en enero, ¿no? O dices tú que las cabañuelas o cómo se llama? Las castañuelas. Que es como que una lluviecita antes de ir a San Juan o algo así. Los muchachos de León me van a entender a la perfección, pero los que no son de aquí de León es como una lluviecilla que cae, que de hecho nos tocó el día de hoy. Entonces ya saben, si son de los que les gusta mucho Six Flags o algo por el estilo, Selva Mágica o así, aquí también van a encontrar esos juegos extremos para que saquen todo el estrés de la semana, de las esposas que lo hacen pasar. Que griten allá arriba, ¡ah, los odio a todas! Chavos, algo importante también es esta parte que yo no sabía dónde estaban, pero ya la encontramos. Una cabina de voceo. Por si se les pierde un muchacho, pues se les pierde un niño o algo, aquí pueden venir y decir, como hace ratito que escuchamos, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba la persona, pero era así como, a María Pérez, tu familia la espera en su casa. O sea, eso fue un, ay no, ahí Sí, te hay quedas, que jalar, ya se nos vamos. perdió, hay que la deje. Cualquier cosa o algo, también hay servicios médicos, ya saben, que no falte, que no falle o algo. Pues aquí la feria está preparada para todos esos eventos. Entonces, si se les pierde a alguien, ya déjenlo que se vaya mejor a su casa. Nos vemos en la casa. Chavos, y pues algo también muy nuevo y la verdad está muy chido que hayan pensado en esas cosas, ¿no? Es como lo innovador, la neta Sí, está muy chido. Es otra de las cosas nuevas que tiene ahorita la Feria de León y es que en el Foro Mazda, que es ese que está ahí al fondo a mis espaldas, Ahí se ve, ahí se ve. ahí durante atrás. las noches es donde se llevan los conciertos gratuitos y todo, pero durante las tardes se va a aprovechar y se están realizando conferencias que se llaman Inspira.
Inspira y van a traer a diferentes personajes. El día de hoy, por ejemplo, que fue cuando se inauguró la feria, estuvo el Checo Pérez dando una pequeña conferencia y así como él van a estar varias personas que inspiran a las demás personas. Va a estar Luisito Comunica, Roberto Martínez, Serena Williams, van a estar muchos personajes que de todas maneras aquí les vamos a dejar qué personajes van a estar y los horarios en los que van a estar. Todos son por la tarde, pero aquí les dejamos los horarios. Sí, son muchachos que tienen un talento especial. De hecho, casi todos son de Guanajuato, por la mayoría, unos atletas olímpicos y todo ese show. La neta está muy chido. Quisiéramos venir, pero la verdad, como vamos a andar de viaje, ni chance vamos a tener de venir. Algo importante es que para entrar a eso de Inspira es totalmente gratis. Además, hay que ingresar a la página para solicitar los boletos y todo, y es todo. No hay que pagar ni nada. Sí, aquí no hay línea cero. Funciona nada más como los conciertos que dan en el Foro Mazda, que son gratuitos, que nada más uno se registra y todo, pero pues déjenme decirles que yo creo que ya casi no hay. Salieron desde el 18 de diciembre, entonces igual a lo mejor para el siguiente año. Que estén atentos desde diciembre. Sí, nosotros ahí estuvimos atentos desde diciembre para los boletos de Yuridia de la Babies, entonces pues ya ni para qué decir. A lo mejor escuchan de acá afuera, ¿no? De hecho, sí se escucha. Se echan un guarachín, un aquí guarachón. Unas brochetas al carbón, que es lo que estoy viendo aquí al frente. Una hamburguesa, un hot dog o una gordita de nata. Aquí sentadito, escuchando desde aquí. Sí, la neta está muy chido. Y pues si alguno tuvo la oportunidad de venir, déjalo aquí abajito en los comentarios a ver si estuvo chido, si no estuvo chido o qué show. Adicional a lo que ya hay del Nickelodeon, también hay otros espectáculos gratuitos, que esos ya son tradicionales. Esos ya cada año es seguro que vienen y son el Circo Roberts, que ese cada año tiene muchos años viniendo a la Feria de León. Dicen que tiene más de 40 años viniendo a la Feria de León. Sí, tiene muchísimos años, ya es tradición e historia aquí en la Feria de León ese circo. Y otro es el Ilusión on Ice, que también ese ha ido cambiando conforme los años que el tipo de espectáculo, pero siempre viene ese espectáculo sobre hielo. De ese también se puede comprar línea cero y de ese también lo pueden comprar en la página de internet y pues para que tengan unos mejores lugares, una mejor vista y todo ese show, pero también... Sobre todo no se formen. Sí, exacto. Sobre todo también pues son eventos gratuitos, entonces pues si no quieren pagar, pues ahí se forman y si no se quieren formar, pues pagan. Avanzan rápido las filas. Sí. Nota roja, nota roja, nota roja. Tenemos algo que decirles. Algo importante es que luego algunas personas que vienen de otros lados nos preguntan eso, de que si cuando andan aquí en la feria pueden estar tomando como en algunas otras ferias, y déjenme decirles que en esta feria no. Ustedes si están en las áreas libres, en las áreas comunes, no pueden tomar. Los únicos lugares obviamente donde pueden tomar son en restaurantes, en bares y en el palenque también, pero fuera de no pueden estar tomando aquí en vía pública ni tampoco fumando. Hay mucha seguridad, o sea, hay muchas personas, policías, todo lo que es la feria. Entonces si los ven, probablemente pues les llamen la atención o les pidan que desalojen la feria o algo. Entonces para evitar cualquier cosita, cualquier situación, pues mejor, si quieren echarse una cervecita, vayan directo a un bar. Sí, entonces evítense contratiempos y pues que no se los va a llevar la poli. Algo también importante, chavos, aquí hay cajeros por si se les acaba el efectivo. Hay cajeros del Banco Banorte. Estos sí se los recomendamos porque pues estos no les ha metido mano nadie. Mano negra no tienen, entonces si se les acaba el efectivo, pues ahí hay. Chavos, otro tip adicional, vean, por aquí es la entrada general, de este lado ahí se entra donde está el Fast Pass y de aquel lado es donde pueden entrar al foro. Entonces no se vayan a formar de este lado, sino fórmense de aquel lado porque de aquel lado es la entrada al Foro Mazda. Hicieron la entrada hacia aquel lado, entonces hay mucha gente que está entrando como por acá y pues obviamente la regresan y va a formarse de nuevo. Entonces sí, irremediablemente que tienen que tomar si vienen al Foro Mazda. Chavos, entonces pues déjenme decirles que esta es una de las ferias más importantes de México. Si tienen la oportunidad de venir, vengan por favor. Y pues es un orgullo para nosotros presentarles y decirles todas las cosas que tiene esta Feria de León. Déjenlo aquí abajo en sus comentarios, sus preguntas, esto es show, para poder responderlas y poder ayudarles con gusto. De verdad que si tienen oportunidad de venir, si son de ciudades cercanas aquí a León, de verdad no desaprovechen la oportunidad y vengan a conocer esta feria, que la verdad pues nosotros queremos mucho porque somos de aquí, por eso tenemos ese entusiasmo al presentárselas, sí. Porque pues nosotros queremos mucho nuestra ciudad y pues nuestra feria para nosotros es una de las más bonitas y de las más familiares del país, así que de verdad los invitamos a que conozcan esta bonita Feria de León, Guanajuato. Muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue.